Hola amigos de oroplata.com, mi nombre es Víctor Huerta. Y mi nombre es Omar Nevares. Hoy es febrero 11 del 2012 y estoy con Omar Nevares del equipo de oroplata.com. Hoy vamos a hablar un poquito de la proporción de oro y plata, lo que en inglés se conoce como el Gold-Silver Ratio, por qué es tan importante medirlo y entenderlo. Amigos inversionistas, antes de empezar con esta plática que vamos a tener con Omar Nevares, quiero comentarle que la semana pasada, no sé si darle las condolencias o felicitaciones al pueblo heleno, a nuestros amigos de Grecia, ya que se aprobó un plan de austeridad que consta de 130 mil millones de euros. Y bueno, no se hicieron esperar las protestas, la gente está muy molesta, el pueblo heleno está muy molesto, hay huelgas por todos lados y protestas porque el pueblo es quien está pagando los platos rotos de las decisiones malas de sus gobernantes. ¿Qué opinas tú, Omar, de esta decisión? Bueno, desafortunadamente, Víctor, va a pagar, por medio de esas medidas de austeridad, va a pagar el pueblo heleno, ¿no? Y lo que van a conseguir es inyectar más capital del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, eh, dándole a Grecia más fondos, más dinero barato para seguir imprimiendo más euros, ¿no? Bueno, ya escuchó Omar, ese es algo, amigos inversionistas, que usted debe de entender lo que está sucediendo allá. No vemos cuando tenga una solución esto, realmente lo único que está haciendo es alargar y empeorar el problema. Así que bueno, muchas condolencias a nuestros amigos de Grecia con este plan de austeridad que no hacen más que alargar un poquito más el problema y darle un poquito más de vida a una moneda fiduciaria como el euro, que estuvo mal planeada, porque ¿cómo puede operar un continente con una sola moneda cuando tienen políticas monetarias y de déficit muy diferentes cada país? Eso no iba a funcionar desde un principio. Exacto, Tenemos exacto. unas preguntas que vamos a comentar en este momento. Hemos recibido varios correos de parte de nuestra audiencia de Oro Plata con varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el significado de medir en la proporción de oro y plata? ¿Qué significa este número? Bueno, la proporción de oro-plata, Víctor, es algo que utilizamos nosotros aquí mucho en nuestra compañía Oro-Plata, ¿no? Para medir el valor de los dos metales eh, entre sí mismos. Okay. Históricamente hemos tenido una proporción del 12:1. Esto significa que 12 onzas de plata, con 12 onzas de plata se compra una de oro. Ahorita estamos cerca de las altas históricas, ¿no? Estamos cerca de 50, de 51. Con el cierre del viernes a 34, $33 la plata, estamos a 50, que nos dice que la plata sigue tremendamente subvaluada. Hay muchísimas oportunidades en este mercado y tiene muchísima más potencia, ¿no? De acuerdo. Como dice Omar, es una oportunidad de invertir en plata, como nosotros lo hemos comentado en varios de nuestros videos. Mike Maloney, dueño de la compañía de oroplata.com y de goldsilver.com, invierte 80% de su riqueza en plata y el 20% de su riqueza en oro. Son dos metales que están en su ciclo y bueno, como estaba comentando Omar, es muy importante entender por qué medimos y por qué es tan importante entender esta forma de medida. En este caso, muchas veces, Omar, la gente piensa en dólares, en yenes, soles y lunas y marías. ¿Por qué es importante pensar en onzas y no en una moneda fiduciaria de cada país? Sí, porque algo que distinguimos también aquí mucho en Oro Plata es la diferencia del precio y del valor. El precio solo es indicativo de cómo se cotiza el metal o cualquier materia prima en una moneda, ¿no? En una divisa. Correcto. Claro que las divisas siempre están en decadencia, siempre están a la baja, porque su producción sigue y sigue aumentando, especialmente lo que estamos viendo hoy en día, que los bancos centrales siguen imprimiendo y imprimiendo más y más dinero y bajando las tasas de interés que tienen un efecto inflacionario, que claro que la divisa va a la baja. Entonces, si nos ponemos a comparar el valor, entonces lo que hacemos aquí en Oro Plata es ver qué valor tiene el metal. Entonces comparamos que el poder adquisitivo de una onza de oro, el poder adquisitivo de 500 onzas de plata. Ponos un ejemplo, Omar. Por ejemplo, hace 10 años, ¿qué se podía comprar con una onza de oro y qué se puede comprar ahora en relación con el dólar? Por ejemplo, lo que estamos comentando en la semana tú y yo del petróleo. ¿Cómo lo podríamos a nuestros amigos inversionistas que ellos tengan esa visión de por qué es tan importante pensar en onzas? Sí, claro. Por ejemplo, el dólar, lo vemos que a principios de la década eh, estaba el barril de petróleo a 30, $40 el barril, ¿no? Ahorita estamos a casi a 90, entonces
si realmente subió de valor el petróleo o ves el dólar que perdió su valor. Correcto. Porque si comparamos cuánto petróleo compraba una onza de oro en aquel entonces y cuántos barriles compra ahora, pues es un factor de casi 5, de 6, de 7 que tuvo el crecimiento del oro, ¿no? El oro que está en, en su, en su tendencia alcista. Claro, claro. Un punto muy importante que lo acaba de comentar Omar, realmente no es que el dólar haya, que el petróleo, claro, tuvo cierto movimiento en ese lapso, pero realmente lo que sucedió fue que la moneda fiduciaria del dólar está perdiendo valor. Por eso es que ahora cuesta más un barril de petróleo. Y lo comentamos hace un par de semanas con nuestro compañero Cristian en el documental del petrodólar, de que cada 30, 40 años hay un cambio en el sistema monetario. Estaba muy claro que el petrodólar ya está por salir, bueno, ese artículo del petrodólar a todos los que están suscritos a nuestro boletín semanal le llegó la semana antepasada, va a salir a la luz pública pronto. Pero bueno, en ese artículo explicamos precisamente qué fue lo que pasó, ¿no? En 1973, cuando el presidente Nixon convence al rey Faisal en Arabia para vender su petróleo solo a cambio de dólares. Para 1974-75, todos los miembros de la OPEP ya estaban dentro de este sistema del petrodólar. Eso le dio cierto poder adquisitivo al dólar. Claro, y algo que vemos que desde entonces fortalece al dólar, ¿no? Pero lo fortalece comparándolo a otras divisas. ¿Qué tal si lo comparamos contra el oro, contra la plata, que son realmente dinero, ¿no? Claro. Haga su propia investigación, trate de ver la depreciación del dólar, porque eso sí, cuando habla el señor Osama Ben Bernanke de la Reserva Federal, el inversionista que no conoce bastante el tema, ¿verdad? Le da un poquito más de confianza al dólar, cree más en esta moneda fiduciaria y los precios de los metales son volátiles y bajan un poco porque la gente y los inversionistas le tienen más confianza al dólar, pero realmente busque usted esa gráfica, está pública, la gráfica de depreciación del dólar en los últimos 40, 50 años y no va a parar. Tenemos otra pregunta aquí, Omar. ¿Está sobrevaluado el oro? Y si está sobrevaluado, ¿qué significa esto? No, lo que estamos viendo más bien en referencia a esa proporción que me refería cuando comenzamos la conversación, Víctor, es que lo que nos indica es que está subvaluada la plata. La plata es un metal que tiene muchísimos usos industriales, en productos electrónicos, en muchísimos tipos de industrias. Entonces, adicionalmente, tiene un uso monetario. Entonces, lo que estamos viendo es que el mercado de futuros, por donde se negocian la mayoría de los contratos de plata, de oro, que se negocian por el mundo, es un mercado que está muy manipulado. Y precisamente en el mercado de la plata hemos visto eso, especialmente en abril, en mayo, cuando tuvimos un descenso tremendo en el precio de estos metales, particularmente en el de la plata, que estamos viendo que hay días en los que se negocian contratos que negocian una cantidad de plata que realmente no existe. Ya escuchó, amigo inversionista, es increíble, en los contratos de futuros de la plata se negocian cantidades que ni siquiera existen y eso hace que existan contratos. ¿Qué pasa, Omar, si 3%, por decir, de las entidades piden su plata en físico? No, nada más el 3%. Supongamos que de esos contratos que se han hecho, dicen, bueno, quiero que me entreguen la plata de todos los contratos que he hecho en físico. Lo que pasaría, Víctor, es que el COMEX, que es la entidad por medio que se hacen las transacciones, la mayoría de las transacciones de la plata en el mundo, pues estaría en quiebra, fuera una bancarrota, algo como lo que vimos en MF Global, donde no hubiera suficiente físico a dar entrega. Y eso sucedería solo si 3 o 4% de los participantes optaran por tomar la entrega, ¿no? Entonces, fíjese usted, 3% nada más, que fue un número que se me ocurrió, no lo hay. Entonces la oportunidad está ahí, porque, bueno, ya lo hemos visto en varios videos, como mencionó Omar, y lo hemos dicho antes, la plata es un metal que puede llegar a convertirse raro si hay una escasez. Cheque usted los videos, es muy difícil ahora encontrarla y minarla. Simplemente en Estados Unidos, los 8 estados mineros más importantes del país ya llegaron al tope. Nevada, que es el número 1, o era el número 1 productor de plata, pues ya llegó al tope. Vámonos con otra pregunta, Omar, que nos estaban aquí escribiendo nuestros amigos de Oro Plata. ¿En qué relación tiene el precio de estos metales con el dólar? Con el dólar, Víctor, esa relación tradicionalmente es una relación inversa. Cuando el dólar sube en valor,
típicamente esos metales bajan en su precio. Y eso sucede porque están denominados en dólares, ¿no? Entonces esa relación es inversa. Pero de nuevo le decimos a los inversionistas, miren a lo largo plazo, qué ha hecho el dólar desde los 80, los 90 y esta última década. Hemos visto que su Poder valor, adquisitivo y sí, su valor. poder adquisitivo, su valor sigue de baja, ¿no? Y se ha acelerado ese descenso en los últimos 5 o 6 años. Muy bien, bueno, pues para cerrar quiero dejarlo con una analogía que seguramente ya escuchó por ahí y hablando de lo que es el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, usted puede llegar, vamos a suponer que llega usted a Colombia con su portafolio lleno de libras, ¿qué te gusta? Vamos, escoge tú la moneda. Sí, Las inglés, ¿no? libras inglesas. Llega con el portafolio lleno de libras inglesas. Usted no se va a comprar ni siquiera un agua de maracuyá, que es riquísima. ¿Sabe qué? Tiene que cambiarlas porque ahí solo funciona el peso. Pero ¿qué pasa? Si usted llega con su portafolio lleno de monedas de plata, pues obviamente no están circulando, pero al precio que esté de compra la moneda y la onza, se la van a cambiar por pesos que circulan ahí y entonces ya se compra usted su agua de maracuyá. Eso es para que usted piense que lo que usted trae en la bolsa, en la cartera, es solo papel y no es más que papel. Una vez que cruza la frontera de Colombia, si no trae pesos colombianos, no sirven de nada. Omar, muchísimo gusto en haberte tenido aquí con nosotros. Gracias, Víctor. Y estamos listos para la próxima. Gracias por seguirnos. Suscríbase a nuestro boletín semanal y gracias por seguirnos semana con semana.